queridos hermanos, en el encuentro de hoy abordaremos la finalidad de la redención, la doble finalidad de la redención. Conoceremos también, hermanos, las causas reales de esa separación de la criatura con el Creador, de esa decisión de Adán libre de renuncia a la vida divina, haciendo caso a la voluntad humana. Veremos también, hermanos, cómo es la voluntad humana el árbol del bien y del mal, y el árbol de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Importante conocer la coexistencia de Jesús desde el principio, aunque apareciese mucho después, porque en el acto eterno, en el acto único de Dios, es el eterno presente, no hay pasado, no hay futuro. Y la deuda que adquirimos con Dios por cada acto que no pudo desarrollar con nosotros, generamos una deuda por cada vida divina frustrada que no pudo manifestarse a través de nuestros actos y que desemboca en que nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a reparar interiormente, como iremos viendo. Queridos padres Osvaldo, Pietro y Ángel, y querido doctor Tomasini, muchas gracias. Cuando usted pueden tomar la palabra. Cristo reinará, y reinará en la tierra, sí, pero en cada uno de nosotros. No es un reinado externo como los reinos del mundo. Por eso es que cuando Pilatos le pregunta, ¿tú eres rey? Él le dice, sí, pero mi reino no es de este mundo. Su reino es un reino del mundo espiritual. Y ese reino es en cada uno de nosotros. Entonces, ahí ya se nota inmediatamente la necesidad de que el hombre actúe en la divina voluntad para llevar a cabo la correspondencia, poder recibir de Dios esa vida que Dios está dándonos, trabajarla en nosotros, hacerla nuestra y corresponderle con la misma vida. Ahora Dios tiene un amor, pero a la par del de Él, y tiene un amor a la par en el adextra de Dios. Bueno, cuando el hombre peca, esto no podía ser obligado, no podía ser forzado. Dios es libre y por lo tanto la criatura tenía que ser libre. Por eso es que Dios nos dota con una voluntad libre y con toda la capacidad para poder llevar a cabo una vida, pero una vida sin la unión con Dios. Y entonces ahora sí, ya tenemos la opción para poder decidir, y que si decido llevar la vida divina en mí, sea una decisión libre, totalmente libre. Adán recibe esta vida divina en ese insuflar de Dios en él para darle vida. Dios se pone como vida en él. Esto necesitamos puntualizarlo. No sé si valdrá la pena. Yo creo que sí. Si seguimos el relato del Génesis, vamos a entender que Dios estaba en el hombre. O sea, y estaba como parte fundamental del hombre. Nos dice el Génesis que una vez que formó la figura del hombre debajo de la tierra, Dios
se insufló su aliento en el hombre para darle vida. Y ya, ahí está el hombre, ya tiene su vida divina aparentemente. Pero le ponen una prueba para que el hombre pueda optar libremente por llevar esa vida. No comerás del fruto del árbol que está en el centro del paraíso, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un árbol totalmente rarísimo, porque el fruto de ese árbol nos iba a dar el conocimiento de dos cosas contrarias. Nos iba a dar el conocimiento del bien, pero también el conocimiento del mal. Eso ya suena muy raro. Entonces, ante esto, la pregunta es, ¿el mal existe? La respuesta es no. El mal no existe. No existe por sí mismo. No es un ente, ¿cómo diríamos? Que sea autónomo. Si el mal existiera, no habría más que dos posibilidades. Que fuera eterno, igual que Dios, cosa totalmente absurda, o que hubiera sido creado. ¿Y creado por quién? Por Dios, también totalmente absurdo. El mal es la ausencia de bien. O sea, es más o menos igual a que las tinieblas y la luz. ¿Las tinieblas existen? No. Lo que existe es la ausencia de la luz. Las tinieblas no pueden llegar y ponerse donde hay luz, pero la luz sí puede llegar en donde hay tinieblas y las tinieblas se quitan. Entonces, la parte real es el bien. Entonces, en ese árbol, para que pudiera darle el conocimiento del bien y del mal, quiere decir que ya estaba instalado el bien en ese árbol. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, ¿qué bien qué bien sería? El bien perfecto que es Dios mismo. En ese árbol estaba el bien. Ahora, ¿qué es lo único que puede quitar el bien? O sea, que puede quitar a Dios de un lugar. ¿Habrá algo o alguien con el poder de decirle a Dios, quítate, y que Dios se quite? Lo único es la voluntad, y la voluntad del hombre en este caso. La voluntad del hombre es la que le puede decir a Dios, no te quiero, y lo quita del lugar en donde estaba. Por lo tanto, si es un árbol que está en el centro del paraíso, que contiene ese conocimiento de bien y de mal, para darnos el conocimiento del mal se necesitaba quitar al bien que ya estaba ahí. Y si es la voluntad la que puede quitar a Dios, entonces ese árbol, ¿cuál sería? La voluntad del hombre. O sea, el árbol del conocimiento del bien y del mal sería la voluntad del hombre. Y si es la voluntad del hombre y estaba plantado en el centro del paraíso, entonces, ¿dónde estaría el paraíso? El paraíso es el hombre. El paraíso es el hombre y el árbol era la voluntad del hombre, donde estaba unido con la divinidad. Bueno, esto nos daría más o menos la idea de este bien y mal, de esta permanencia de Dios en el hombre a través de ese soplo, de ese insuflar en el hombre su misma vida. Pero ¿y la presencia de Jesús? Porque se supone, según lo que Jesús nos dice en el Evangelio, que Él necesita estar en nosotros. Yo en ellos, tú en mí, para que ahora ellos sean iguales a nosotros. Entonces vamos a las causas por las que sacan o corren a Adán del paraíso. No lo corren por la desobediencia, no lo corren por haber desobedecido, por haber pecado. Dice Yahvé,
He ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Saquémoslos del paraíso, no sea que alarguen su mano y coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Ese vivir para siempre, o sea, era revertir la consecuencia del pecado, que era la muerte tanto espiritual como material. Aparte de las pérdidas de la vida divina, de la voluntad divina y todo, pero ahora adquiere la muerte, la posibilidad de la muerte, tanto material como espiritual. Y en ese paraíso, en ese centro del paraíso, que era el hombre, ya quedamos, estaba también el árbol de la vida. Y ahora la pregunta es, ¿qué árbol o qué fruto es el que nos puede dar vida eterna? Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no la come o el que no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. De esta manera podemos intuir que también ahí en el centro del paraíso, que era el hombre, se encontraba Jesús. Resulta como ilógico porque vamos a pensar que Jesús todavía no aparecía en el tiempo. Faltaban miles de años para que Jesús viniera. Pero en el acto único de Dios, en ese eterno presente de Dios, ya estaba el hombre. Ya estaba Jesús. Por lo tanto, ahí tenemos ya completada esta manifestación de Jesús y una respuesta a lo que Jesús nos dijo en el Evangelio. Ahora, ya con esto, cuando el hombre le da muerte a esa vida, el hombre adquirió una deuda con Dios, deuda que es de vida divina. Y al mismo tiempo, por la culpa, por haber ofendido, por haber defraudado la gloria de Dios, ahora es una culpa que tiene y esa culpa merece una pena. Esto es lo que Jesús tiene que venir a hacer. El plan de la creación era que Jesús viniera ya en carne, encarnarse en este mundo a reinar. Pero como el hombre se salió, el plan de Dios se quedó frustrado. Ya no se pudo llevar a cabo. El hombre ya no tenía la capacidad de poder unirse con su Creador. ¿Qué es lo que sucede? Que el plan de la creación, del reino, queda aplazado y ahora se ve la necesidad de una nueva obra de Dios, que es la redención. Y esta redención ahora, la pregunta es, ¿para quién es? ¿Para el hombre nada más? No, el que más perdió con la desobediencia fue Dios, porque pierde la posibilidad de llevar a cabo su reino en el adextra. Ahora el hombre le frustró su plan, su finalidad. Y por lo tanto, el corrido del paraíso también no fue solo el hombre, también Dios. La redención no es solamente para el hombre. La redención también es para ese plan de Dios, esa finalidad que Dios tenía. Dios tiene que reconquistar su reino. Ahora Jesús, ya entendemos que no viene solamente por nosotros, no viene solamente a salvar al hombre, sino viene a salvarlo porque era necesario ponerlo nuevamente en unión con Él, pero luego tiene que restituirlo, tiene que rehacerlo para volverle a dar todo lo que necesitaba tener para que Dios pudiera llevar a cabo su plan, su reino. Entonces, la finalidad de la redención, la finalidad de Jesús
en este mundo, en esta obra de la redención, se cifra en dos ramas. Una rama hacia Dios para restituirle la gloria, para restituirle esas vidas que el hombre le había dado muerte y que habían quedado aisladas. Ya no tenía, Dios ya las había sacado de él, y lo que él saca de él no lo puede volver a meter, porque su plan o su decisión era que el hombre lo viviera y lo introdujera nuevamente en la divinidad. Entonces, ahora Jesús tiene que venir a hacer eso. Pero el decoro de Dios exige, y la justicia de Dios exige, que el hombre pague lo que hizo. Que el hombre, al haberle dado muerte a la vida divina en él, para darle vida a la vida humana, ahora el hombre, para restituirlo a su lugar de origen, tendría que darle muerte a la vida humana para darle vida a la vida divina. Y esto tenía que ser voluntario. Voluntario. Pero había un enorme problema. ¿El hombre podría haberle dado muerte a la vida humana? Sí, y tenemos el ejemplo de todos los santos del Antiguo Testamento, que por medio de las virtudes renunciaron a su propia voluntad, renunciaron a su vida para acercarse a Dios, pero no tenían vida divina en ellos para poderla poner en lugar de esa vida humana que habían destruido. Por eso es que es Jesús el que tiene que tomar ese papel, porque es el único que tiene naturaleza humana, vida humana, y al mismo tiempo tiene vida divina y naturaleza divina. Entonces es Jesús el encargado de llevar a cabo esta restitución. Y Jesús tiene que sufrir la muerte que nosotros deberíamos de haber sufrido y tiene que rehacer la vida que nosotros deberíamos de haber rehecho. Y esa es la necesidad de ese retribuismo que usted habla, Pedro. O sea, no era... ¿Mande? Retribucionismo. Por retribucionismo. Entonces, no es nada más el retribuir, sino es que está tomando el papel del hombre. O sea, el hombre por su propia voluntad le dio muerte a la vida divina para darle vida a la vida humana. Y como la vida divina en el hombre tenía que ser voluntaria, ahora el hombre tiene que voluntariamente darle muerte a la vida humana para darle vida a la vida divina. La primera parte se podría hacer, pero la segunda no, porque no teníamos ya vida divina. Por eso es que el hombre Dios, Jesús, es el que toma el papel, el que toma toda esta deuda que el hombre tiene y dice, yo lo hago por ellos. Y por eso él tiene que venir a sufrir una muerte por cada uno de nosotros. Y con su vida divina, darle vida a la vida divina en él, pero a nombre de nosotros. Y le da al Padre, le paga al Padre esa deuda de vidas. O sea, el Padre recibe todas las vidas que él había sacado para nosotros, las recibe vividas en plenamente como él quería, y las recibe todas, pero en Jesús, a nombre de todos. Y eso es lo que San Pablo nos dice, que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y lo que le faltó a la pasión de Jesús fuimos cada uno de nosotros, el introducirnos en él, el aceptar sufrir lo mismo que él sufrió, el unirnos a esa pasión. Doctor, esa es un poco, sería la explicación
de cuando el Señor le dice a Luisa que él quería haber pagado por todos los pecados y las penas, pero que el Padre no lo permitió, que no quiso satisfacer No se lo todas las permitió. penas. Ujú. Porque es Para que justo que el hombre también sufra. O sea, que ese es el punto de los hermanos separados. Para ellos el sacrificio de Cristo fue suficiente. ¿Sí? Para ellos ya nada hay que hacer con que aceptemos que Jesús vino a pagar por nosotros, ya con eso estamos salvados. Y no, el Padre no lo permitió porque se necesitaba que el hombre también sufriera. Si vemos el Evangelio, cada vez que Jesús llama a alguien, cada vez que alguien quiere unirse a Jesús, siempre le dice, toma tu cruz y sígueme. O sea, es un llamado, pero un llamado a través del sufrimiento. O sea, cuando el hombre peca, se abrió un abismo entre Dios y el hombre. Ese abismo, ahora Jesús lo une, pero lo une a través de un puente en forma de cruz. Y el que quiere pasar al otro lado tiene que pasar por ese puente, que es la cruz. En la cruz, Jesús nos deposita a todos en la cruz y a cada uno de nosotros nos pone en ella y nos confía a la cruz. O sea, ese sería, doctor, el vaciarse, ¿no? La necesidad de vaciarnos. Que esa sería la necesidad de vaciarse la criatura para que pueda entrar la vida divina. Así es. Que es exactamente el pasaje del joven rico. Ahí está perfectamente claro. O sea, ¿quieres venir en pos de mí? ¿Quieres salvarte? Cumple los mandamientos. Nada más. No le dijo otra cosa. En los mandamientos estaba ya indiciado esa renuncia a nosotros, porque los mandamientos nos están dando los lineamientos de conducta en lo que debo hacer y en lo que no debo hacer. Y generalmente, o sea, lo que debo hacer es lo que no hago y lo que no debo hacer es lo que hago. O sea, ya estaba esa parte de renuncia.